Bueno, pues yo creo que vamos a dar inicio a este webinar. Por lo pronto, si alguno de ustedes tiene algún compañero que todavía está por conectarse, lo puede hacer sin ningún problema. Vamos a ir dando inicio y en el transcurso del webinar pueden ir accediendo a la sesión. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde y gracias por estar prestos para participar en este webinar Lean Six Sigma, mejores prácticas para potencializar tu empresa. Bienvenidos a cada uno de ustedes, esperamos que sea de su agrado y que todo lo que puedan aprender y obtener de información en este webinar sea de mucho privilegio y de mucha satisfacción para ustedes. Y bueno, para dar inicio me gustaría presentar a la ponente que nos acompaña en esta tarde para que ustedes la puedan conocer un poquito más a fondo. Su nombre es Mercedes Salamanca Almendra. Y bueno, ella es ingeniera industrial certificada como instructora Green Belt Six Sigma, capacitadora del programa RICPAS, como formadora de programas de capacitación por la SEP CONACER y en psicología positiva. Alternadamente a su función como docente administrativo, ha participado como asesora y especialista en la empresa de consultoría y capacitación QHSE México, y formó parte de la sociedad fundadora de la firma de servicios de ingeniería y construcción GIG-Saber. Durante 13 años se ha desempeñado como coordinadora y especialista en el área de prevención de riesgos laborales y protección al ambiente en proyectos varios de construcción y producción para empresas energéticas como son Pemex, IMP, Televent, entre otros. Ha participado también como conferencista y ponente en diferentes escenarios empresariales, invitados por empresas como son IMP, Pemex, La Mesa, Oxxo, Iberdrola, Ingenio La Gloria y otras empresas. Así como también en universidades y entre ellas la UB, ITBER, VM, UGT, UNIAC y por supuesto en esta ocasión con Universidad Tec Milenio. Entonces, bueno, eso es para que la puedan conocer un poquito más y darle la bienvenida a ella. Muchas gracias, maestra. Le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Teresa. Y muchas gracias a todos los que nos hacen el honor de acompañarnos virtualmente en este webinar. Así que, pues, bienvenidos. Vamos a iniciar. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, bueno, pues es Lean Six Sigma, mejores prácticas para potencializar tu empresa. La verdad es que es un tema muy extenso, así que trataremos de poder dar una breve reseña de todo lo que engloba esta metodología. ¿Ok? Solo me pueden confirmar si se ve en mi pantalla que estoy compartiendo. Sí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, empezamos. La verdad es que yo creo que cualquier organización, cualquier empresa a la que pertenezcamos, produzca lo que produzca, ofrezca el servicio que ofrezca, siempre vamos a estar escuchando que quieren producir, ¿sí? Quieren producir esa pieza que realizas para posteriormente venderla. Quizás es la finalidad comercial de todas las empresas, producir para vender. ¿Por qué? Porque pues obviamente de ahí generan los ingresos necesarios para que la misma empresa siga continuando y obviamente obtenga esa utilidad deseada. Para que tú vendas, pues tú necesitas clientes. Esos clientes, algunos de ellos van a ser clientes leales, desde que los obtuviste probablemente toda la vida van a seguir comprándote. Algunos incluso hasta te recomienden, tal vez hasta de generación en generación pase la costumbre y la recomendación de seguir adquiriendo tu producto o de seguir comprando tu servicio que ofreces. Eso es lo que aspiran todas las empresas, tener una marca tan posicionada que tengas clientes leales. Y en el camino, por supuesto que las empresas también estamos buscando reducir costos, ya que si yo reduzco costos, pues eso me va a generar un mayor margen de ganancias, una mayor utilidad y pues es lo deseable, ¿no? Podré ahora sí sentirme contento, sentirme satisfecho con el desempeño de mi empresa. Pero en el camino de estas
actividades en el camino de todo este trayecto, nos encontramos con ciertos peros, nos encontramos con ciertas circunstancias en donde nos damos cuenta que no es tan fácil producir. Hay diferentes situaciones que se presentan, ya se descompuso la máquina, ya me faltó material, ya se retrasó el tiempo de entrega, ya probablemente sí vendí, probablemente sí coloqué pedidos, sí, probablemente ya programé incluso hasta mis envíos de mis productos, ya tengo comprometido todo, pero algo pasa en el trayecto y mi producto no llega. Entonces empiezo a perder clientes, empiezo a dañar mi imagen, empiezo de alguna manera a ver cómo se me va alejando esa utilidad con la que yo soñaba, ¿no? Entonces, ese gran deseo, esa gran aspiración que tienen las empresas, pues no es tan fácil, ¿no? Si no, la verdad es que todos seríamos millonarios, ¿sí? Estamos justamente en la búsqueda, entonces, de diferentes herramientas o de diferentes opciones que nos ayuden a que este camino se haga más corto, quizás más fácil, que tenga resultados más óptimos, mejores, ¿ok? Entonces, en este camino, para que nosotros podamos, ahora sí, caminar correctamente, tenemos que tener ciertas definiciones claras que son fundamentales para lo que vamos a hablar más adelante, para cuando lleguemos al tema realmente de Six Sigma. Tenemos que tener bien claro quién es nuestro cliente primeramente. Hay muchos tipos de clientes. Tenemos, para empezar, las dos grandes diferencias, el cliente externo y el cliente interno, ¿no? Dentro de mi mismo proceso, dentro de mi misma organización, yo tengo clientes. Si yo estoy en la fase 1 de mi proceso y la fase 2 no puede iniciar, híjole, pues entonces está esperando que yo termine y voy a ser cliente de ellos, ¿no? Entonces hay clientes internos también, pero también, por supuesto, está el cliente externo, el que está esperando tu producto terminado y el que está esperando ese servicio que le prometiste. Algunos de esos clientes, como te comentaba, hablando ahora sí de clientes externos, van a ser clientes que quieren tu producto, aunque le quites o le pongas lo que sea. Por ejemplo, hablemos de marcas tan posicionadas como Coca-Cola, ¿no? Ponle a la Coca-Cola lo que quieras, súbela de precio. Yo normalmente no consumo Coca-Cola y perdón, no sé si hay alguien de Coca-Cola presente, pero me fui para atrás hace unos días que fui a la tienda a comprar una Coca-Cola. No sabía que las grandotas, como tuve visita, no sabía que las grandotas costaban tanto, que costaban 35 pesos. Yo dije, ¿cuándo subió tanto la Coca-Cola? Pero bueno, se sigue adquiriendo la Coca-Cola, ¿no? Entonces hay clientes muy fieles, pero no solamente qué tipo de lealtad tienes, ¿qué es lo que quiere tu cliente realmente? ¿Cuáles son los requerimientos de tu cliente? Y eso es, como te decía, es el primer paso para que nosotros podamos aplicar las siguientes herramientas de las que vamos a platicar. Conocer a tu cliente, y en el conocer implica qué tipo de cliente es y específicamente qué requiere el cliente de ti. Probablemente requiere velocidad, probablemente requiere costos bajos, probablemente requiere mayor estética, mayor comodidad, dependiendo de lo que tú brindas, ¿no? Eso es lo que quiere el cliente. Hace unos días yo di de baja mi servicio que tenía de internet con una compañía y me pasé a otra compañía. Entonces, por ejemplo, ya sabes, te ofrecen el paquete televisión, telefonía, internet, y yo dije, no, yo quiero internet, o sea, no sé si cuánto cuesta, no sé cómo le haces, yo quiero internet y lo quiero de tanta velocidad. Ese era mi requerimiento. Y probablemente así como Mercedes, pues debe de haber algún segmento de clientes, porque bueno, sí tuvieron un paquete que ofrecerme, ¿no? Porque probablemente sí se dieron a la tarea de decir, hay un segmento de clientes que ese es su requerimiento. Entonces, eso es lo primero. Identificar quién es tu cliente y qué es lo que quiere tu cliente. Segundo punto, el valor agregado. Lean Manufacturing y Six Sigma
y Lean Six Sigma, que es el conjunto del que vamos a platicar, también nos recomienda mucho que no ocupemos recursos, dígase tiempo, dígase presupuesto, dígase personal humano, maquinaria, etcétera, en algo que al final y al cabo no genera valor. Y no genera valor ¿para quién? Para el cliente. Por eso ese era el primer paso. El primer paso es identificar qué quiere tu cliente, si lo quiere con moñito o sin moñito, el producto, porque si no lo quiere con moñito, ¿para qué tardas tiempo? ¿Para qué ocupas presupuesto en comprar moñitos? ¿Para qué contratas a una persona en pegarle un moñito? Y todas esas actividades serían que no generan valor porque no contribuyen a satisfacer los requerimientos del cliente, ¿sí? Entonces, todo aquello que no te genera valor, que no da un valor agregado a tu producto, es entonces desperdicio. Vamos con el siguiente concepto. Desperdicio. Por ahí yo me imagino que si alguno de ustedes tiene ya nociones de calidad, habrán escuchado la terminología de muda, ¿sí? Que es la palabra japonesa para el concepto de desperdicio, que nos dicen justamente que todo aquello que no te genera valor, entonces es un desperdicio, ¿sí? Es un desperdicio y hay 8 tipos de desperdicios. El desperdicio de inventario, que bueno, yo creo que todos tenemos claro que tener un inventario es una pérdida, es un desperdicio de espacio, es un desperdicio de dinero en material, es un desperdicio de infraestructura, es un desperdicio de mano de obra, te está generando costos y probablemente esa materia prima, ese producto que está en proceso, ese producto que ya está terminado, probablemente hasta se pueda dañar por estar almacenado. Entonces, imagínate, será una mayor pérdida, que obviamente, digo, después de evaluaciones y programaciones de la producción y análisis, probablemente tú determinaste que, bueno, que para tu empresa, para tu proceso, es conveniente tener por lo menos tanto inventario. Ok, si ya después de todo un análisis te diste cuenta que esa cantidad mínima es lo que debes de tener inventario, digamos que es razonable, está aceptable. Sin embargo, tener inventario porque sí, es un desperdicio. Otro desperdicio, obviamente, es la espera. En cualquier etapa de cualquier proceso, esperar es algo que no genera valor, porque acuérdate que dijimos que desperdicio es todo aquello que no genera valor, y todo aquello que no genera valor es algo por lo que tu cliente no va a pagar, ¿sí? Entonces, eso lo vemos mucho en los procesos administrativos, por ejemplo, o en los procesos de servicio. ¿Cuánto se tardan en poder aceptar una orden de compra, por ejemplo? ¿Cuánto te tardas en poder aceptar una requisición, en revisar algún material? La verdad es que el cliente, ya sea el cliente de la siguiente etapa de tu proceso o ya sea el cliente externo, pues la verdad es que a él no le interesa realmente si tuviste que ir a buscar a tu supervisor a la otra nave industrial para buscar su visto bueno, para buscar su firma. Entonces, todo ese tiempo, toda esa espera, pues obviamente es algo que no genera valor. Y te voy a poner un ejemplo. Mencionaba la licenciada que, bueno, participo en una firma de ingeniería de servicios de construcción metalmecánica. Nosotros estábamos tramitando nuestra entrada, bueno, el personal de la cuadrilla que iba a realizar la obra, estaba tramitando la entrada a ingresar en la ciudad de Monterrey, en Pesquería, que es esta instalación gigante de nave industrial, ¿sí? Entonces, 5 días fue mientras el personal se presentó ahí y la gente de la empresa les dio la capacitación. Bueno, les dieron una capacitación de 2 horas, se regresaron. Bueno, ese día se les paga hotel, se les paga comida, se les paga todo, ¿no? Al otro día que tenían que hacerse examen médico, bueno, examen médico, otro día perdido. Al otro día que daban los resultados de la capacitación, bueno, pasaron todos. Al otro día que la credencial tenían que imprimírselas, bueno, les dieron la credencial,
¿no? Bueno, 5 días después pudo ingresar el personal, ahora sí, a dar golpe, como decimos en la obra, ahora sí, a trabajar. Imagínate, es una espera que es un desperdicio total de recursos, ¿no? Entonces, en todos los procesos, una espera es un desperdicio y se tiene que eliminar porque no genera ningún valor. Al cliente al que yo le cobré por hacer la obra que iban a hacer los muchachos, a él no le interesa si tardaron 5 días en entrar, ¿no? Bueno, otro desperdicio, obviamente el desperdicio de defectos, ya sea lo que produzcas, no sé si fabricas, por ahí vi, perdón, en la lista personal de Lala, no sé si hagas leches o hagas chicles o ofrezcas un servicio como el que te estoy comentando, que es un servicio de construcción, ¿sí? Hagas lo que hagas, pues lo importante es hacerlo bien, que no te salga mal. Y aunque sea, repito, aunque sea un servicio, si tu empresa es transportista, por ejemplo, que vendes el servicio de transportar la mercancía de un lado a otro, ¿sí? Bueno, pues a ti, tú cobras porque el producto llegue desde el origen hasta el destino, ¿sí? Pero si en ese viaje algo pasó y fue un viaje defectuoso, no lo vas a cobrar, al contrario, te va a generar un chorro de costos, ¿no? Entonces, bueno, eso no nos sirve, es un desperdicio. Desperdicios de transporte, que bueno, está muy claro, obviamente todo aquello que se está moviendo de más, dígase materiales, dígase producto terminado, dígase producto en proceso, bueno, es un desperdicio totalmente. Sobreproducción, ¿para qué vas a producir piezas de más? ¿Para qué vas a generar oferta de más que probablemente no se te vaya a vender, que probablemente no la vayas a colocar en el mercado? Entonces, obviamente, todo eso es un material desperdiciado, es un tiempo desperdiciado, es mano de obra que ocupaste en algo que salió siendo un desperdicio. Movimientos, bueno, movimientos se refiere a todos estos pues traslados individuales, ya sea del mismo material o de las personas, y obviamente puede generarse, por ejemplo, por una mala distribución de las áreas, por una mala distribución o planeación de las funciones, ¿no? Entonces, es un desperdicio. Sobreprocesos, ¿a qué se refieren los sobreprocesos? A estar haciendo cosas de más por las que no te va a pagar tu cliente, no te está generando un valor agregado, ¿sí? Entonces, todo aquello que no es algo que te está pidiendo el cliente es un sobreproceso. Por ejemplo, les decía yo que acabo de contratarlo de internet. Después de 20,000 discusiones con la persona que me atendió de esta nueva compañía en la que soy cliente, ¿sí? Como yo pedí una velocidad mayor de internet, me dijeron, eso cuesta tanto y se va de regalo en la línea telefónica. Ahí está, la línea telefónica. Ni siquiera he comprado el aparato de teléfono de casa, porque bueno, sabrán ustedes que hoy en día nadie tiene teléfono de casa, todos nos comunicamos con el celular, ¿no? Entonces ya tener línea telefónica es un sobreproceso. La persona que vino a instalar pudo haber terminado media hora antes, pero media hora todavía estuvo instalando la línea telefónica, que es un sobreproceso, es un defecto, no un desperdicio, perdón. Y por último, el desperdicio del talento o de la mano de obra. ¿A qué se refiere? Dentro de las organizaciones puedes tener personal de más que probablemente no está realizando las actividades con no están haciendo la cantidad de actividades mínimas necesarias como para que sea óptima la relación de mano de obra, de costo de mano de obra con ingresos, ¿no? Entonces tal vez tienes personal de más y eso es un desperdicio. O también puede ser que tengas personal muy capacitado, que tengas personal con habilidades y con competencias muy sobresalientes en puestos en donde ni siquiera los estás aprovechando. Yo estuve laborando en una empresa gubernamental en la cual existe un gran sindicato que apoya a sus trabajadores. Y bueno, como la verdad los sueldos son muy buenos, pues te encontrabas médicos haciendo actividades de obreros porque pues son
trabajos de por vida, tienes tu planta, tienes un muy buen sueldo, trabajas de 7 a 3, ¿por qué preocuparte, no? Entonces es un gran desperdicio de talento, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso extremo el que te platico, pero obviamente dentro de las organizaciones, pues también vale la pena revisar cuáles son los desperdicios que tenemos. Ahora bien, te decía que todos estos conceptos son importantes para poder llegar a nuestro tema principal. Y de un escaloncito antes de nuestro tema principal está el concepto de optimizar. Nosotros lo que queremos es que nuestro negocio, para que yo siga vendiendo, para que yo siga teniendo clientes, para que yo siga reduciendo costos y tener utilidades, ¿no? Debo de optimizar. ¿Qué es optimizar? Pues saber ocupar mis recursos de una manera estratégica para que con la misma cantidad de recursos pueda producir más o con menos cantidad de recursos pueda producir lo mismo. ¿Qué son recursos? Recursos es tu mano de obra, recursos son tus recursos financieros, tu presupuesto, son tus materiales, es tu infraestructura, es tu personal, ¿sí? Entonces, si yo hago 5 tortas con 1 kilo de jamón, bueno, ahora voy a tratar de hacer con medio kilo de jamón 5 tortas. Entonces ya gasté menos y esas 5 tortas las voy a seguir vendiendo al mismo costo y voy a tener mayor utilidad y optimicé mi proceso, ¿no? Y te decía que este concepto es como que de los más importantes porque está un escaloncito antes justamente de la herramienta que hoy nos trae a este webinar, ¿sí? La herramienta que nos trae hoy a este webinar es la combinación de dos. Es la combinación de Lean Manufacturing y de Six Sigma. Primero, déjame platicarte sobre Lean Manufacturing. Muy probablemente también has escuchado esto. Lean Manufacturing es lo que también se escucha como manufactura esbelta y no es otra cosa que hacer más delgados, reducidos los procesos, es decir, más óptimos. Por eso te decía que era el escalón previo a lo que íbamos a tratar. Lean Manufacturing es toda una filosofía, no es una herramienta como tal, no es una metodología en sí, es una filosofía, es un cambio de chip, es un cambio de pensar en toda la organización, ¿sí? Y se basa en 5 pilares que son los que estamos viendo en pantalla. El primero es que identifiquemos el valor hacia los clientes, que es justamente lo que te comentaba. Sea lo que produzca yo, sea lo que ofrezca yo, debo de saber si realmente eso es lo que quiere mi cliente, ¿sí? Y quiero dejar algo en claro. Este tipo de metodologías o este tipo de herramientas puede hacerse en cualquier área o departamento de la organización a la que perteneces. No necesariamente es para el área de producción, no. Esto es aplicable también para el área de recursos humanos, esto es aplicable para el área de seguridad industrial, por supuesto para el área de calidad, es aplicable para marketing, es aplicable para toda la organización y cualquiera de los departamentos o áreas de la organización. Entonces, cualquier área o cualquier departamento o toda la empresa en sí tiene clientes. Tienes clientes internos o tienes clientes externos. Y lo que tienes que saber es qué es lo que quiere tu cliente. Probablemente, si hablamos de clientes internos, lo que quieren los clientes internos es rapidez, ¿sí? Probablemente también quieren calidad, que si están esperando que tú termines la fase 1 para que ellos hagan la fase 2, pues quieren que la fase 1 venga bien hecha para que ellos no pierdan tiempo en componer la fase 1 y empiecen su fase 2. Entonces, por eso es muy importante que identifiquemos realmente cuál es el valor o cuál es lo que quiere tu cliente, cómo lo vas a tener satisfecho, ¿no? Te ponía yo el ejemplo del internet y te voy a decir por qué me cambié de compañía de internet. Yo tenía como 10 años desde que empecé a vivir en este domicilio con la antigua compañía y me cambié porque me falló el internet y tardaron 6 días. Iba yo en el 6º día de que no tenía internet, no me lo habían venido a conectar. Entonces,
comprenderás que ahorita, que estamos haciendo home office, ¿no? El internet es vital. Entonces yo hablaba todos los días y la grabación directo me decía, ya está reportada su falla, tardamos de 3 a 5 días en conectar. Eso me lo dijeron desde que levanté la falla, ¿no? El reporte. Entonces comprendí, respiré profundo y comprendí y dije, bueno, ellos tienen identificado una media o un promedio de conexión de 3 a 5 días. Voy a esperar los 5 días, ¿sí? Me costó mucho trabajo aceptarlo. Me mudé esa semana a casa de mis padres para tener internet, pero llegó el quinto día, terminó el quinto día y yo no tenía internet. Entonces, el sexto día di de baja mi servicio y fue cuando contraté otro servicio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo, cliente, yo necesitaba rapidez en esa conexión, ¿sí? Entonces, tú necesitas identificar el valor de los clientes. Tú necesitas identificar la cadena de valor, que es otra cosa bien importante. A lo largo de tu proceso, ya sea el proceso general de tu empresa o el proceso de tu departamento, haces diferentes actividades. De esas actividades, algunas de ellas no están directamente relacionadas con aquello que genera valor, ¿sí? Aquello que genera valor es aquello que realmente coopera en la transformación de ese producto o coopera en la generación de ese servicio que están esperando de ti. Entonces, hay algunas actividades que no están cooperando directamente para eso. Entonces, digamos que el flujo de la cadena de valor se lo salta. Tú tienes que tener bien identificado cuáles son esas actividades o pasos por los que sí pasa esa transformación para generar el producto por el cual te está pagando tu cliente, con el cual lo vas a satisfacer. Entonces debes identificar cuál es la cadena de valor. El siguiente pilar es crear ese flujo, ¿sí? Bueno, pues mi cliente me paga por esto, entonces a este le pongo atención, le voy a poner palomita. Mi cliente me paga también por esto, a este también le voy a poner palomita y voy a poner mucha atención en eso. Por esto también me paga mi cliente, le voy a poner palomita. Y así vas generando un flujo y todo aquello en lo que no estás generando valor es un desperdicio. Ya sea un desperdicio de cualquiera de las 8 categorías que platicamos hace rato y tienes la obligación, diría yo, de reducirlo, de buscar su eliminación o por lo menos reducirlo. Si tienes un trámite que tarda 3 horas y ese trámite no es algo que te está generando valor, al cliente no le interesa cuánto tardas en hacer eso, entonces o lo eliminas o por lo menos reduces que no tarde 3 horas, que tarde menos, ¿sí? Entonces tienes la obligación para poder cumplir con esta filosofía Lean Manufacturing de reducir los desperdicios. Y también tienes que dar un enfoque hacia el sistema pull. ¿Qué es el sistema pull? Bueno, pues pull es traducido, es jalar. Eso quiere decir que la demanda, porque acuérdate que todo lo manda el cliente, ¿no? Entonces, si vamos a poner el enfoque hacia el cliente, si el cliente me pide solo 5 tortas, pues entonces para 5 tortas voy a comprar jamón, voy a comprar solamente las 5 panes que necesito, voy a comprar solamente las 5 envolturas que necesito. ¿Para qué compro de más? Si probablemente, digo, ya de acuerdo a todas las encuestas que hice, todos los estudios que hice, solamente me van a comprar 5 tortas. Entonces, la demanda del cliente, los requerimientos del cliente son los que deben de jalar todas las demás etapas anteriores, la etapa de transporte, la etapa de ventas, la etapa de marketing, la etapa obviamente de producción. Todo debe de jalar los requerimientos del cliente. Eso es lo que te dice el Lean Manufacturing. Y así implícitamente también estarás reduciendo desperdicios. No estarás cayendo en el error de sobreproducir, por ejemplo. No estarás cayendo en el error de generar desperdicios por transporte, transportes de movimiento, ni estarás desperdiciando en tu personal en estar haciendo algo que probablemente no se va a vender, ¿sí? Porque tu proceso debe de ser mandado por la demanda del cliente. ¿Okay? Y
el quinto pilar del Lean Manufacturing es que siempre busquemos la mejora continua, ¿no? Todo sistema, toda manera de trabajar, todo proceso siempre se puede mejorar, siempre hay una mejor manera de hacerlo. Esto es Lean Manufacturing, que digamos que no es algo nuevo, es una filosofía, una manera de trabajar ya sustentada, ya verificada en diferentes empresas a lo largo del mundo, y de repente, aparte de Lean Manufacturing, surgió Six Sigma. ¿Qué es Six Sigma? Bueno, déjame decirte que Six Sigma, pues es una metodología, esta sí es una metodología, no es una filosofía como Lean Manufacturing, porque te decía yo que Lean Manufacturing era un cambio de chip, era hacer las cosas sin desperdiciar, ¿no? Era hacer las cosas tratando de optimizar y donde toda la organización está involucrada. Pero de repente viene Six Sigma y Six Sigma dice, vamos a aprovechar la identificación o la definición de esos problemas que existen y realmente vamos a dedicarnos a uno. Vamos a escoger uno y vamos a ver qué tan grave es. Vamos a analizarlo, vamos a proponer una mejora, vamos a ver qué tanto funciona esa mejora y si funciona bien, la mantenemos y la controlamos. En pocas palabras, digo, detrás de muchos estudios y con muchas cosas que al rato te platicaré, eso es Six Sigma. Y Six Sigma es una metodología, como te decía, no es una filosofía de trabajo. Six Sigma, que bueno, no te voy a contar ahorita la historia porque nos llevaríamos más tiempo, pero pues inició por allá con la compañía de Motorola, a Motorola le dio buenos resultados, le pasó a General Electric también, y bueno, a ellos les debemos que exista pues esta manera de poder atacar ciertos problemas en la organización, ¿sí? Hay ciertos problemas que ameritan y pueden ser muy correspondientes a ser analizados, a ser mejorados a través de esta metodología. Y lo más interesante de esta metodología es que es una metodología que se refleja en dinero, ¿sí? Es una metodología que está plenamente enlistada o formulada para que se vea una ganancia económica desde el inicio que tú identificas tu problema. Ese es lo primero que tienes que ver cuánto estás dejando de ganar en dinero o cuánto estás perdiendo en dinero, e incluso desde el inicio tienes que plasmar o proyectar, perdón, cuánto va a ser el ahorro si llega a funcionar tu proyecto Six Sigma, ¿sí? O cuánto va a ser la ganancia si llega a funcionar tu proyecto Six Sigma. Entonces, pues desde que empezó esta metodología, la verdad es que ha tenido muy buenos resultados y se empezó incluso hasta se abrió una escuela, General Electric fue el primero que hizo como que esta institución de institución Six Sigma, y se generaron los primeros Black Belt, ¿no? Por ahí habrás escuchado de esta terminología que la verdad si las traducimos literalmente, pues estamos hablando de cinturones negros, cinturones verdes, cinturones amarillos, que nos suena más como que a categorías de karate, de judo, pero bueno, son japoneses, ya saben cómo somos, cómo son, ¿no? El caso es que Black Belt, pues es la máxima categoría, es el mayor conocedor de la metodología y se dice que son aquellos que pues tienen la competencia, tienen la habilidad de poder identificar áreas de oportunidad, problemas, y son aquellos que tienen la capacidad de poder implementar la metodología Six Sigma para obtener ganancias millonarias, reducciones o ahorros millonarios, ¿sí? Y los Black Belt son los que capacitan a los Green Belt, y los Green Belt son los que capacitan a los Yellow Belt, y bueno, y los Yellow Belt son aquellos que van a estar en contacto directo con la personal que va a echar a andar estas mejoras que se diseñen para poder obtener esas ganancias, ¿no? En términos generales,
Esa es la estructura 6 sigma. Pero ahora bien, te decía yo que hoy vamos a hablar de Lean 6 sigma. Pero para que caiga yo directamente en Lean 6 sigma, tengo que tocar primero cuál es el origen de la palabra sigma. ¿Cuál es el origen de la palabra sigma? Y aquí viene el punto en donde a veces le escapamos a esta metodología. Yo soy docente, soy instructora certificada Green Belt y la verdad es que me ha tocado mucho ver que cuando hablamos de estadística, que cuando hablamos de que ya es hora de meternos a Minitab, no sé si han tenido la oportunidad de conocer ese software, que es un software justamente estadístico, es cuando empezamos a alejarnos de esto. Bueno, la verdad es que no es nada extraño, al contrario, es una manera muy fácil de poder cuantificar este problema que podemos tener. Entonces, ¿de dónde viene la palabra 6 sigma? Recordemos nuestras clases de estadística rápidamente. En estadística yo estoy segura que en algún momento tuviste lo que era el promedio o la media, ¿sí? El promedio o la media. Por ejemplo, y te voy a decir justamente el proyecto con el que me certifiqué. Le trabajé a una cadena de panaderías, una cadena de panaderías que tiene 54 sucursales de panaderías. Y resulta que esta panadería todos los días, bueno, produce pan, lo manda a las sucursales porque solamente tiene 2 centros o 2 panaderías que producen realmente el pan, que hacen el pan. Y de esas 2 se le manda a todos los demás expendios, ¿no? Entonces, en la noche ya todo el pan que no se vendió, las camionetas lo recogen. Hay algún pan, algunos que sí se pueden hacer como que pan molido y poderle vender así. Hay algunos panes que se pueden juntar y hacer budín y se vende como budín, pero hay algunos panes que de plano no se les puede hacer nada y son merma, ¿no? En promedio, este conjunto de panaderías del que te hablo, el 13% del pan producido todos los días era merma. Eso es lo que se conoce como la media, ¿sí? La media. El 13% de los panes diario se tiraba, porque bueno, pues es pan, ¿no? Y bueno, algunas veces había 11% que se tiraba, algunas veces había 14%, algunas veces había 12%, algunas veces había 18, 20% de pan que se tiraba, algunas veces había 16 y así sucesivamente, ¿no? Este es el comportamiento de tu problema. Este es el comportamiento de tu problema. Entonces, 6 sigma, la sigma es el nombre de esta letrita griega que estoy señalando, así se llama sigma, y en estadística nos representa la desviación estándar. Y quiere decir que tanto se desvía ese problema de lo que es la media. En este ejemplo que yo te decía, a veces no había 13% de merma, había 12, había 14, había hasta 20, hasta 16. Entonces había mucha desviación o mucha variabilidad de ese problema. Ni siquiera podías proyectar y decir, pues bueno, ya sé que estoy perdiendo tanto dinero. Ni siquiera podías decir eso, porque había mucha variación. Entonces, esa variación se refleja obviamente, aquí se maneja la palabra defectos, pero bueno, la verdad es que ya vimos que el defecto puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, este que yo te refiero, que es merma, pues es una sobreproducción, ¿no? Entonces, el sigma viene de que si tú tienes un 1% o un sigma, una desviación estándar alejado de tu media, quiere decir que puedes tener hasta el 70% de defectos o en este caso el 70% de merma. Si tú alcanzas 2 sigmas,
Bueno, solamente tienes el 30% de defectos. 3 sigmas, el 6.6% de defectos. 6 sigma es que solamente tengas el 0.00034% de defectos. Es decir, que solamente haya 3 piezas malas, o en el caso que yo te comento, que solamente haya 3 piezas de merma por cada 1,000,000 de panes producidos. De ahí viene la palabra 6 sigma, ¿sí? A eso es lo que se aspira. Se aspira que en los procesos, y repito, no necesariamente deben de ser procesos de manufactura, pueden ser procesos de servicio, ¿sí? Entonces se aspira que ese problema que tú estás detectando, ya sea que a veces entregas, no sé, tal vez tú tienes, hablemos de transporte, quizás eres una empresa transportista en donde tienes una ruta, la ruta donde de tu cliente más frecuente, de tu cliente el que mejor te paga, y resulta que ese cliente, ya a veces le quedas mal. En promedio sabes que te vas a tardar 23 horas en llegar, pero a veces llegas en 21, a veces llegas en 25, a veces llegas en 24, a veces llegas y tú le prometes 21. O lo que te decía yo del internet, a mí me prometieron que me iban a conectar el internet entre 3 y 5 días. Y como se pasaron del 5.º día, cancelé mi servicio, ¿sí? Esos 3 y 5 días vendrían siendo justamente estas líneas que vemos aquí, el límite inferior y el límite superior. Muy probablemente esta compañía de internet tiene su media y su media eran 4 días. Pero por eso le dicen al cliente, te conectamos entre 3 y 5 días. Pero de mala suerte me tocó el punto que se salió del límite superior, ¿sí? Entonces, por eso di de baja el servicio. Bueno, de ahí viene este nombre de 6 sigma. Se busca que los procesos no tengan variabilidad. Y si no tienen variabilidad, pues te da mayor oportunidad a ti, dueño de ese proceso, dueño de ese departamento, de esa área, te da mayor oportunidad de tener un control que tenga satisfecho a tu cliente, ¿sí? Y que entonces puedas dedicarte a esas actividades que sí generan valor a tu cliente, por lo que te está pagando tu cliente, ¿sí? Entonces, el proyecto 6 Sigma debe de enfocarse a problemas que sean problemas que afecten a los requerimientos del cliente. Eso es importante también que lo tengamos claro. Debe de enfocarse a problemas que afecten a requerimientos del cliente. ¿Ok? Entonces, bueno, de ahí viene la palabra 6 Sigma. Y ahora sí, entonces, ¿qué es Lean 6 Sigma? Bueno, déjame decirte que Lean, que ya dijimos que es una filosofía, una manera de trabajar, que es identificar los desperdicios y optimizarlos. Bueno, pues eso es lo que va a hacer. Va a reducir desperdicios. Si lo sumas con 6 Sigma, que está enfocado a reducir la variabilidad, lo que te permite entonces es tener procesos optimizados, sin desperdicios, pero que te va a reflejar o se va a reflejar en mejoras con resultados cuantitativos. Y ahí es cuando entonces nos brillan los ojos, porque realmente 6 Sigma nos deja resultados cuantitativos que son monetarios. Aparte, por supuesto, le da estabilidad a tu negocio, ayuda a reducir tiempos, que sabemos que el tiempo es dinero, ¿no? Nos ayuda a reducir costos operativos, a incrementar la calidad y optimizar recursos. Y recuerda que cuando hablamos de recursos, pues hablamos de recursos de todo tipo. Eso en conjunto es Lean 6 Sigma. Ahora bien, 6 Sigma, que te decía yo que era una metodología, tiene 5 fases, ¿sí? Tiene la fase de definir. Vas a definir qué problema tienes, ¿sí? Pero si lo conjuntamos con Lean Manufacturing, vas a definir qué problema tienes en esa actividad que genera valor a tu cliente. En la segunda etapa de 6 Sigma, dice que midas qué tan grave es ese problema. Pero si lo juntamos con Lean Manufacturing, es que midas
¿qué tanto está afectando el valor o el requerimiento que está solicitando el cliente? La tercera fase de Six Sigma es que analices. Y ahí está la estadística, que ahorita la vamos a platicar. ¿Sí? Vamos a analizar cuándo se presenta, en qué forma se presenta, qué tan a menudo, qué tan frecuente, en qué máquina, con qué operario, en qué turno, cómo es que varía solamente los lunes o varía solamente a fin de mes o varía. Vamos a analizar toda la información posible, ¿sí? Y si lo pegamos con Lean Manufacturing, pues es ver justamente el flujo del proceso. Te decía yo que Lean Manufacturing nos decía que había que ver el flujo de la cadena de valor. Bueno, pues eso es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar el flujo del proceso. La cuarta fase de Six Sigma es, bueno, pues ya analizaste, ya viste dónde está la causa, pues ahora inventa, implementa, idea una mejora, ¿sí? Pero algo importante, no solamente es que la idea es que la implementes, que la ejecutes, que la lleves a cabo, ¿no? Entonces, vamos a mejorar ese proceso justamente como lo dice Lean Manufacturing, porque Lean Manufacturing nos dice que hay que optimizar los procesos. Entonces, bueno, vamos a mejorar ese proceso. Y la última faceta de Six Sigma es controlarlo. Ya lo mejoraste, pues ahora mantén ese control, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere Lean Manufacturing? Pues Lean Manufacturing quiere procesos optimizados. Entonces, controlamos ese proceso. Y tenemos como que flechitas que son continuas. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que todo esto son herramientas japonesas en donde estos señores buenísimos que son, pues siempre están pensando en una mejora continua, ¿no? Siempre tienen esa idea de que hay una mejor manera de hacer las cosas, aún y cuando acabas de terminar tu proyecto Six Sigma, probablemente puedas hacerlo mejor. Entonces, bueno, siempre hay que buscar una mejora continua. Pero, ¿qué necesito para hacer esto? La verdad es que, digo, todo suena muy bonito, ¿no? Todo suena maravilloso, pero ¿qué necesitas? Entre otras cosas, conocer la metodología de Mike. ¿Qué es la metodología de Mike? La metodología de Mike son justamente las fases de la metodología Six Sigma. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y a eso se refiere. Debes de conocer qué hacer en cada una de las fases, cómo hacerlo. Entonces necesitamos conocimiento de la metodología de Mike. Y algo que difiere un poquito de Six Sigma con Lean Manufacturing es que acuérdate que yo les mencionaba que Lean Manufacturing es una filosofía, es un cambio de chip y es donde toda la organización se involucra. La metodología Six Sigma, digamos que no es necesario que lo conozca toda la organización. Por ejemplo, las herramientas estadísticas, ¿no? A la hora de hacer todos estos AMEF, Pareto y todas estas cosas, ¿sí? Eso no lo conoce toda la organización. Entonces es lo que tiene un poquito de diferente Six Sigma, porque tú necesitas especialistas que conozcan la metodología, que tengan la competencia y que tengan la habilidad de poder identificar este problema se puede atacar con Six Sigma, ¿no? Entonces, ese especialista, ese conocedor de la metodología va a tener esa competencia, va a tener esa habilidad de poder detectar problemas que se acomoden a la metodología Six Sigma. Necesitas conocimientos en la herramienta Lean y en la cultura Lean, que no es lo mismo, ¿sí? Cultura Lean es el cambio de chip, que ahí sí toda la organización se involucra, toda la empresa. La cultura Lean, el cero defectos, el cero sobreprocesos, cero desperdicios, ¿no? Eso sí es cultura Lean y toda la organización se involucra. Pero herramientas Lean se refiere, y lo vamos a ver más adelante, en todas aquellas que se van a estar implementando, 5S, Pocayo, Kanban, Kaizen, etcétera, ¿no? Entonces necesitas conocimiento en herramientas Lean. Pero, y me faltó ponerlo aquí como que en rojito, necesitas apoyo y compromiso gerencial. ¿A qué nos referimos a esto? De nada va a servir que tú tengas a un experto Six Sigma en la organización,
alguien certificado en esta metodología que te diga, aquí tienes un problema que puede ser atacado por Six Sigma, que haya pasado ya tiempo definiéndolo, midiéndolo, analizándolo y te diga, diseñé esta mejora. Si no va a haber recurso, si no va a haber disponibilidad, si no va a haber la facilidad de poder adquirir esa mejora o de poder echar a andar esa mejora, ¿no? Entonces, es importantísimo el apoyo y el compromiso gerencial para que un proyecto Six Sigma realmente funcione, ¿no? Si no, se queda nada más pues en una buena intención y hasta ahí. Y no va a haber ninguna ganancia y muy probablemente vas a decir, oye, pero si tú me dijiste que Six Sigma era para reducir costos y que iba a ganar yo tanto y que no sé qué. Sí, pero no hubo un apoyo de la gerencia, no hubo un apoyo y disposición del área, por ejemplo, si mi proyecto estaba enfocado a la reducción de tiempos en el área de proceso y nunca me dejaron analizar realmente, detectar cuál era la causa, porque siempre estaban produciendo y produciendo y produciendo y produciendo, bueno, pues entonces no se acabó el proyecto, ¿no? Entonces, eso con rojito, necesitamos apoyo y compromiso gerencial. Y otra cosa que se requiere es diseñar la mejora e implementarla, porque no podemos proyectar y decir, ah, pues con esto va a funcionar buenísimo, ¿sí? Y pues se me hace que se va a reducir tanto los costos. Eso no se vale, ¿no? Obviamente tienes que diseñar e implementar esa mejora, ¿ok? Esos son a grandes rasgos los requerimientos Six Sigma. Ahora bien, entonces dijimos que el Lean Manufacturing pues es este conjunto, ¿no? Es conjunto de la manera de trabajar, de la filosofía Lean Manufacturing, más la metodología Six Sigma, ¿no? ¿Y cómo se hace entonces un proyecto Lean Six Sigma? ¿En qué consiste? Bueno, te decía yo que es detectar un problema, ¿sí? Un problema en cualquier área de tu organización. Repito, no necesariamente deben ser áreas operativas como la de producción. Pueden ser también en el área de mantenimiento, puede ser también en el área de atención a clientes, puede ser también en un servicio, ¿sí? Entonces, tú identificas un problema. Ese problema le vamos a llamar Y. Y te decía que a veces le escapamos un poco a Six Sigma por la matemática involucrada que tiene, ¿sí? Porque una de las cosas principales es que ese problema lo midamos correctamente, ¿sí? Y se menciona justamente así, se menciona como Y igual a F de X, que te voy a hacer un ejemplo sencillo. Yo creo que desde la primaria nos enseñaron que el área de un rectángulo era base por altura, ¿no? Entonces, no todos los rectángulos tienen la misma área. Depende de cuánto mide la base y depende de cuánto mide la altura y así vas a sacar el valor del área. Bueno, de eso se trata justamente. Tu problema, o sea, esta Y, va a valer tanto como valgan esas X que están afectando a tu problema. Tú, como mencionaba yo, el área del rectángulo depende de cuánto mide la base y cuánto mide la altura. Bueno, tu problema, ya sea que tienes un exceso de lead time, de tiempo de proceso, de tiempo de producción, ya sea que tienes merma de tu materia prima, ya sea que tienes unos costos elevados de operación, ya sea que tienes gran cantidad de producto defectuoso, ya sea que estás en un incremento de uso de materiales, por ejemplo, que de repente notaste que estás ocupando más materiales. Estos son problemas y se pueden poner justamente como una Y. Lo que tenemos que hacer es ver esas X, ¿sí? Cuánto mide la base y la altura
que nos están afectando el valor de esa Y. Por ejemplo, es decir, ¿qué materiales ocupo a lo largo de mi proceso? ¿Qué personal es el que está interactuando a lo largo de mi proceso? ¿Qué maquinaria es la que ocupo a lo largo de mi proceso? ¿En qué turno o qué turnos son los que están ejecutándose a lo largo de mi proceso cuando ocurre este problema? ¿Qué proveedor es el que tengo? ¿En qué área sucede o en qué área se ejecuta cuando ocurre este problema? A veces, si ocupo este material, si ocupo material A, mi problema no existe, pero cuando ocupo material B, mi problema sí existe. Entonces, esto se está relacionando con cuánto vale mi Y, cuánto vale mi problema, ¿sí? Y este es uno de los pasos para ya aterrizar justamente Lean Six Sigma, saber definir nuestro problema. Antes de continuar, me gustaría darle la palabra a la licenciada Teresa, que bueno, tiene algunos comentarios que decirnos. Licenciada. Sí, muchas gracias, maestra. Gracias. Y bueno, nada más quiero aprovechar para compartirles una información brevemente acerca de la universidad. ¿Podría nada más, gracias, maestra. Bien, entonces, bueno, como nos decía la profesora, siempre, incluso dentro de las organizaciones, tenemos como esas áreas de oportunidad en las que podemos mejorar. Y bueno, es por esta razón que también en TecMilenio nos gusta, además de llevar a las organizaciones y a las personas este tipo de webinars, pues que puedan conocernos un poquito más y conocer la oferta que tenemos actualmente. Bueno, les cuento acerca de TecMilenio. Es la universidad innovadora que siempre está en busca de entregar calidad en educación a través de su visión, personas positivas con propósito de vida y las competencias para alcanzarlo. Universidad TecMilenio fue fundada en el año 2002 con el respaldo del Tecnológico de Monterrey. Actualmente contamos con 33 campus alrededor de la República y un campus online. Dentro de las modalidades que estamos manejando, bueno, tenemos modalidad híbrido, modalidad online y modalidad Connect. Ahorita les voy a compartir un video que nos explica brevemente cuál es la modalidad Connect. Presentamos un modelo diseñado para que lleves tu propósito al siguiente nivel sin importar dónde estés. Tendrás acceso a clases disponibles 24/7. En vivo. Conecta con profesores y compañeros en todo el país. Y sí, también disfruta de nuestras instalaciones cuando tú quieras. ¿Quién dice que tu futuro se escribe dentro del aula? En un mundo que cambia cada instante, redefinimos con él, solo universidad. Bien, y bueno, como decía el video, justo cuando todo el mundo está como improvisando para esa nueva normalidad que nos está tocando vivir, bueno, en TecMilenio continuamos impulsando estas modalidades que ya veníamos trayendo desde años atrás, innovando siempre en cómo brindarles un mejor servicio de educación a cada uno de nuestros aprendedores. Y bueno, actualmente contamos con esta oferta académica, tenemos 9 licenciaturas, 8 maestrías, dentro de las cuales destacamos la maestría de Administración de Negocios con especialidad en calidad y productividad, que es justamente de la que se desprende bueno, el certificado de Lean Six Sigma, ¿no? Que es justo del que estamos platicando. Y bueno, también contamos con 3 especialidades y la parte de educación continua, que es todo lo que tiene que ver con diplomados, certificados y talleres. También tenemos otros niveles educativos que es preparatoria, donde tenemos, bueno, modalidad general y bilingüe, que general es la modalidad convencional que todos conocemos, y bilingüe es justamente esa parte, pero traducida 100% al idioma inglés. Los chicos, bueno, tienen experiencias internacionales y pueden formar parte de nuestras sociedades estudiantiles. Para la parte de carreras profesionales, bueno, nuestro plan es un plan de estudios flexible que cuenta con titulación automática. También dentro de los programas los chicos pueden obtener certificados y certificaciones que ellos eligen a través del perfilamiento que le quieren dar a su carrera. Y bueno, nuestro semestre empresarial, que es un semestre donde los chicos se enfocan 100% en ese involucramiento en el campo laboral.
Y como un dato importante que me gusta resaltar es que 9 de cada 10 alumnos que cursan este semestre empresarial egresan con empleo, ¿no? Y bueno, también tienen la oportunidad de formar parte de las experiencias internacionales que tenemos con otras universidades alrededor del mundo. Actualmente, y por toda la cuestión que se está viviendo a nivel mundial, la universidad ha buscado tener empatía con el resto de las personas que aún continúan con el interés de seguirse preparando y de seguir creciendo su conocimiento. Bueno, ha habilitado beneficios temporales dentro de los cuales pertenece el Fondo COVID, que es un fondo que se otorga a través del 15% de descuento adicional al que puedas obtener por una beca, ya sea por promedio o por convenio con la empresa para la que tú estés laborando. Y para los niveles de maestría en modalidad presencial y online, estamos manejando un descuento hasta del 30%. Para lo que es profesional ejecutivo, ya sea presencial, en línea y Connect, que fue el video que vimos anteriormente, de igual forma se está otorgando un beneficio hasta el 30% de descuento. Y para los niveles preparatorio y profesional semestral, un beneficio hasta el 20%. Y bueno, rapidísimo les cuento nuestras próximas fechas de inicio. Para la parte de maestría, lo que es en línea y Connect, estamos dando inicio el miércoles 15 de septiembre. Para la modalidad presencial, daríamos inicio el viernes 17 de septiembre. Para lo que es profesional ejecutivo, ya sea en línea y Connect, de igual forma damos inicio el miércoles 15 de septiembre. Para la modalidad presencial, sábado 18 de septiembre. Y lo que son profesional semestral y preparatoria, estamos iniciando el lunes 16 de agosto. Entonces, bueno, siempre vamos a tener como esas oportunidades para seguir mejorando. Esas habilidades también que aún no conocemos y que no hemos logrado desarrollar, yo los invito a que si alguno de ustedes tiene algún interés o alguna necesidad por seguirse preparando, este es el momento, se pueden acercar con nosotros. La verdad es que la universidad está teniendo mucha empatía con esta situación que estamos atravesando y estamos buscando que cada persona que tenga la intención de seguir estudiando no se quede nada más en intención, sino que lo lleve a cabo, ¿no? Entonces, por aquí les dejo mis datos. Si alguno de ustedes está interesado, se pueden acercar conmigo, me pueden escribir al chat de esta sesión de Zoom. O bueno, por ahí debieron haber recibido un correo de mi parte o de parte de algún otro asesor. Pueden responder a ese correo que están interesados y con mucho gusto les vamos dando el seguimiento. Entonces, bueno, para que continúen preparándose, no se queden con la intención y puedan conocer más acerca de nuestro modelo educativo. Y bueno, cedo la palabra nuevamente a la maestra para que nos pueda dar las conclusiones de este webinar. Muchas gracias, licenciada. Muy interesante. Y bueno, la verdad es que solo complementando un poco lo que nos comentaba la licenciada, la maestría en Administración de Negocios con especialidad de calidad y productividad de la que nos platicaba, contiene justamente una certificación en Green Belt. Al estudiar la maestría, salen también con la certificación Green Belt, que bueno, que es este tema en donde les decía que pues tienes la competencia, tienes la habilidad de poder identificar problemas reales en la organización en la que te presentes para poder obtener ganancias reales, ¿ok? Entonces, bueno, continuamos. Dijimos que yo identifico un problema. A ese problema le voy a llamar Y. Y esa Y va a depender de cuánto valen mis X. Cuánto material ocupo, cuánto personal, cuánto maquinaria. Y esto solamente es una lista de todas las X que puede haber, ¿no? Las X son todas aquellas cosas que en alguna etapa de ese proceso donde está tu problema se involucra, ¿no? Entonces, X es todo aquello que entra en alguna etapa de ese proceso y que depende de eso, porque puede variar, pues puede entonces impactar en la variabilidad y surgir tu problema. Por eso es importante que yo sepa cuáles son mis Y y cuáles son mis X. Entonces te decía yo que Seis Sigma es una metodología que te ayuda a medir claramente, ¿no? Y te pongo ejemplos de proyectos reales. Estos son proyectos reales. Hubo un proyecto en donde la Y, o sea, el problema que había en la empresa, era el promedio de tiempo que se tardaba de espera en herramientas diarias, ¿sí?
Esta era como que una maquinaria que había que como que cambiarle ciertas piezas, ciertas herramientas para poder pasar a otra. Entonces, la Y, el desempeño actual, o sea, cuando se inició el proyecto, se tardaba 0.6 horas en promedio de estar esperando por cada 24 horas de producción, 0.6 horas. Entonces, cuando tú inicias un proyecto Six Sigma, tú tienes que visualizar hacia dónde quieres llegar, ¿sí? Tienes que poner límites mínimos y máximos. Entonces, esta persona que hizo este proyecto de 0.6 horas aspiraba a por lo menos de 0.6 que hubiera 0 horas de promedio de esperas. No quería ninguna hora, ningún tiempo obviamente de espera, porque dijimos que los desperdicios, la espera son desperdicios, entonces ese era su límite, llegar a 0 esperas. Había un proyecto también en donde esta empresa era una empresa metálica que hace diferentes piezas, entre ellas algo que le llaman portón, ¿sí? Entonces, se tardaban 20 días haciendo portón, 20 días por cada portón. Entonces, aspiraba, cuando inició el proyecto, a que por lo menos se tardaran entre 15 y 10 días, ¿no? Entonces, bueno, esa era la aspiración del proyecto Six Sigma. Este último que te presento es una empresa transportista justamente, la cual a veces ni siquiera podía transportar ella la solicitud que le habían hecho y tenía que subcontratar a un tercero a que hiciera ese viaje. Entonces, obviamente, eso era un problema, ¿sí? Entonces, su problema era el número de viajes realizados por sus unidades entre las solicitudes que les hacían. Actualmente, cuando se hizo este proyecto, que se hizo en el 2019, solo el 65% de las solicitudes se hacían con unidades propias, imagínate. Todas las demás había que subcontratar, era un problema, ¿no? Entonces, se aspiró o lo que se quería lograr era que por lo menos el 70% de las solicitudes se hicieran con unidades propias. Obviamente, lo máximo era llegar a que todos los viajes se hicieran con unidades propias y no tuvieras que recurrir a estar subcontratando, ¿no? Entonces, como te darás cuenta, son proyectos muy diferentes. Por eso te decía yo que Six Sigma se puede aplicar a áreas muy diferentes unas a otras, ¿sí? El chiste es que nosotros podamos identificar dónde hay un problema y cómo implementar la metodología. Entonces ya lo definí, ya supe cuál es mi problema. Entonces dice que tengo que medirlo. ¿A qué se refiere con medirlo? Y todo esto que ves en pantalla, bueno, es la estadística, ¿no? Es donde viene justamente el detalle. Yo te decía que un problema le vamos a llamar y va a depender de todas las entradas, los materiales, los productos, la mano de obra, todo aquello que se ocupa en las diferentes etapas del proceso. Pero tal vez creamos desde un inicio que componiendo la mano de obra, dándole capacitación al personal, se va a solucionar el problema. No, ese es un error muy grave cuando estamos haciendo un proyecto Six Sigma. No podemos suponer cuál es la solución sin antes analizar. Entonces, por eso, dentro de la metodología Six Sigma, nos dice que tenemos que ver cuál es la causa de nuestro problema. Y para poder determinar cuál es la causa de nuestro problema, pues existen diferentes herramientas, como por ejemplo, el diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado, ¿no? Para poder identificar qué es lo que causa mi problema. O, por ejemplo, el diagrama de Pareto, que bueno, sabemos que el diagrama de Pareto es aquel que nos dice que el 80% de los problemas provienen del 20% de las causas, son causados solamente por el 20% de algunas, y si yo ataco esas, pues voy a estar solucionando la gran cantidad de mi problema, ¿no? Entonces, por eso tenemos que recurrir justamente a estas cosas de estadística, ¿sí? Otra de las herramientas que se ocupan en esta metodología es esta casita
que se llama QFD, ¿sí? No es otra cosa, se ve media complicada, pero no es otra cosa que identificar solamente los requerimientos del cliente y qué estoy haciendo en mi empresa para cumplir, qué tan relacionado está todo lo que yo hago para cumplir con esos requerimientos del cliente. De eso se trata esta casita, ¿no? Entonces, este tipo de gráficos no es paja, créeme, no es relleno. Cuando estamos hablando de un proyecto Seis Sigma, estos gráficos son los que nos van a dar las pautas de qué es lo que sigue, ¿sí? Y poder atacar correctamente la causa que provoca mi problema, dar la mejora y la solución que obviamente me lleve a ese ahorro que yo prometí, a esa ganancia que yo prometí. Entonces, y como decíamos, acuérdate que esto es Lean 6 Sigma, pues tengo que identificar qué es lo que quiere mi cliente, ¿no? Todo esto se basa en lo que quiere mi cliente. Entonces, bueno, por eso hacemos la casita QFD. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es un histograma, que esto sí netamente es estadística, que no es otra cosa que pues poner en orden el comportamiento de tu problema, ¿no? Poner, bueno, tomando como ejemplo la imagen tal cual, que viene aquí 21, 22.5, 24, 25, vamos a poner que son tiempos, que es la duración de un proceso, y vamos a poner que aquí esta cantidad de veces, por ejemplo, 5 veces tu proceso duró 21 segundos, 10 veces tu proceso duró 22.5 segundos, la mayoría de las veces, 30 veces, tu proceso dura 25.5 segundos. Eso es lo que quiere decir este histograma, ¿sí? Y quiere decir que hay un comportamiento variado. Fíjate, el proceso puede durar desde 21 segundos hasta 31.5 segundos. Eso es muy amplia la variación. Aunque tu media sea 25.5, pues te deja mucha variación. Para eso nos sirve el histograma justamente. Y nos ayuda a ver qué tanta variabilidad hay. Que acuérdate que eso es lo que quiere Six Sigma. Quiere reducir la variabilidad, que no haya tanta, ¿sí? Entonces, bueno, esas son una serie de herramientas que no te voy a platicar ahorita, son varias, a las que se recurre a lo largo del proyecto, ¿sí? Ahora bien, ya que definí, ya que medí qué tan grave es mi problema, como te decía yo aquí, tengo un proceso que a veces dura 21 segundos y a veces dura 31, ¿no? Ya que vi cuál es la causa, qué lo provoca en el entorno, qué está involucrado en la máquina, qué está involucrado en la mano de obra, ya que vi todo eso, bueno, pues entonces tengo que determinar qué hacer para que ese problema se reduzca, ¿sí? Para que esa Y ya no valga eso. Como lo veíamos en las pantallas anteriores, para que esa Y que vale 65%, ahora valga 70, que en este caso lo que queríamos era incrementarlo, ¿no? Queremos hacer más viajes con nuestras propias unidades y no andar subcontratando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, mucho de las soluciones o mejoras que implementemos van a estar basadas en herramientas Lean. Ahí es cuando se hace presente Lean Manufacturing dentro de los proyectos Six Sigma, porque Lean Manufacturing es, te decía yo, todo un cambio de chip, una filosofía, y es un conjunto de diferentes herramientas o estrategias que por sí solas dan resultado. Pero va a haber ciertos problemas en donde si tú implementas más de una herramienta, pues obviamente los resultados serán mejor.
Ok, perdón. Ya saben estas eventualidades del home office. Ok, entonces, les decía yo, tú tienes tu problema, ya viste qué tan grave es, ya viste cuál es la causa, cuál es el 20% de esas causas que te están afectando en el 80% de la magnitud de tu problema. Entonces vas a escoger entre la gama de herramientas Lean, cuál o cuáles se acomodan más a ese problema que tienes en tu organización. Entre las herramientas existentes, te voy a mencionar algunas de las más comunes, más famosas, más aplicables. Está justamente el sistema Pull, que ya habíamos dicho, que es este enfoque a producir sobre la demanda, sobre lo que se te está solicitando, es decir, hacer solo lo necesario cuando sea necesario, ¿sí? Es sacar, por ejemplo, tu takt time. Takt time es un término muy conocido en este mundo del Lean Manufacturing, que es el ritmo de trabajo, ¿no? Es a qué ritmo tienes que producir para poder satisfacer a tu cliente, porque no te conviene, por ejemplo, producir más rápido de lo que el cliente te está solicitando, porque vas a caer en desperdicios, vas a caer en sobreproducción, vas a caer en sobreprocesos. Entonces, saca qué ritmo tienes que hacer para que vayas al ritmo de la demanda del cliente. Eso justamente es el sistema Pull, en pocas palabras, ¿no? Entonces, es una herramienta que en algunos problemas cae muy bien, ¿sí? Se pone, está muy bien acoplada. Entonces, que ojo, no en todos los problemas funcionan todas las herramientas. Tenemos que conocer toda la gama de herramientas que hay para poder escoger cuál herramienta se acomoda a mi problema. Puede ser una o pueden ser varias, ¿sí? Entonces tú tienes que escoger la que a tu problemática se identifica. Entonces, bueno, una de ellas, te decía, es el sistema Pull, ¿sí? Que obviamente una de las cosas que busca siempre el sistema Pull, y si tu problemática tiene algo que ver con eso, con inventarios, bueno, pues este sistema Pull te caería muy bien implementar esta herramienta. O si tu problemática tiene que ver con desperdicios de tiempos, bueno, muy probablemente el sistema Pull te caería muy bien implementarlo. ¿Sí? Esta es una herramienta. Otra herramienta pudiera ser todo un sistema de perdón, todo un sistema de gestión, ¿sí? Porque es capacitación, formación en las personas involucradas en ese proceso donde está tu problemática. Es identificación del flujo, del proceso y del ritmo. Es entablar o mejorar la relación que existe entre los proveedores con los clientes, que repito, puede ser un problema interno donde los clientes sean clientes internos o pueden ser con clientes externos. Y otro de los puntos implícitos en el Just in Time, por ejemplo, es el SMIT. El SMIT es esta técnica que nos ayuda a identificar esas pérdidas de tiempo por el cambio rápido de herramientales, ¿sí? Es una herramienta adentro del Just in Time que nos ayuda justamente a tener ese flujo, ese ritmo de trabajo permitido, ese ritmo de trabajo optimizado. Y para ponerte ejemplos prácticos, algunos de los problemas que pudieran ser atacados por Just in Time pudiera ser que tengas ocurrencia de fallas en las maquinarias, ¿sí? Que tengas ya identificado que tienes constantemente fallas en las máquinas. Eso pudiera ser un proyecto Six Sigma que puedes atacar por Just in Time, ¿sí? Que es un problema de máquinas poco fiables, que si no lo atacas con Lean Manufacturing, con Lean Six Sigma, perdón, probablemente te vayas con una solución tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando las máquinas fallan? Pues tenemos stock, ¿no? Porque si la máquina falla y no me va a producir, pues por lo menos tengo ahí ya piezas terminadas. Esa es una solución tradicional, pero ya dijimos que los inventarios, los stock, son desperdicios. Una solución desde el punto de vista de Just in Time sería mejora
la fiabilidad de tus máquinas, ¿no? Y acuérdate que fiabilidad es la confianza de que la maquinaria o el equipo va a funcionar de acuerdo a las características de diseño en el momento que tú lo necesites, ¿no? Entonces, bueno, esa podría ser una problemática que puedes atacar con esta herramienta. También cuellos de botella, que no solo es en procesos productivos, puedes tener cuellos de botella en procesos de servicio. Entonces, una solución tradicional a los cuellos de botella es, pues vamos a programar más espaciados nuestras entregas, porque ya sabemos que tenemos un cuello de botella, ya sabemos que esto se tarda mucho, entonces vamos a programar con más tiempo. No, eso es una solución tradicional. Desde el punto de vista just in time, es que mejores tu capacidad productiva para que realmente tengas balanceada una línea y no generes cuellos de botella, ¿no? O otra problemática sería que tengas plazos o tiempos de fabricación muy extensos que te haga quedar mal con los clientes, que tus plazos de entrega puedan ser muy tardados, ¿no? Entonces, las soluciones tradicionales pudiera ser priorizar, entregarle al cliente el más exigente antes, ¿sí? Porque te vas a tardar en sacar el otro lote, o entregarle al cliente que te paga por adelantado, a él entregarle antes. Eso es como una solución tradicional, una solución rápida, pero no eliminas el problema. Eliminar un problema bajo el punto de vista just in time podría ser, a ver, vamos a analizar el sistema de colas, que es otra herramienta Lean, déjame que te cuente, ¿sí? Sistema de colas y reducir justamente ese sistema de arrastre que nos está provocando esos plazos largos de entrega. O otro problema que puedes atacar sería la calidad deficiente, reconociendo calidad como la insatisfacción a los requerimientos del cliente. ¿Sí? Entonces, que una solución tradicional podría ser, pues pon inspecciones, inspecciona para que no haya fallas y salga el producto con calidad. No, una solución bajo el enfoque just in time es hacer círculos de mejora de procesos y círculos en donde haya retroalimentación entre toda la organización, incluso con proveedores, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las herramientas Lean que a lo largo de un proyecto Six Sigma podemos implementar. Otra herramienta Lean que a lo largo de un proyecto Six Sigma podemos implementar es la herramienta Kanban, que la herramienta Kanban parece muy sencilla y la verdad sí es muy sencilla, da resultados muy claros, ¿sí? Kanban está muy pegada con el sistema Pool porque es simplemente un sistema que pueden ser tarjetas electrónicas o tarjetas tan simples como las que vemos aquí de Post-it, que no es otra cosa que visualizar de una manera gráfica dónde está, en qué etapa del proceso se encuentra tal material, tal recurso, y obviamente ver cómo va avanzando a lo largo de él para saber exactamente qué cantidad de recursos necesito en cada etapa y en cada tiempo. Que, como te decía, esto está muy pegado con el sistema Pool, eso está muy pegado con la optimización de recursos, está muy pegado con la filosofía Lean, cero desperdicios. Entonces, un proyecto Six Sigma es reducir costos, es generar ganancias a través de la implementación de herramientas Lean. Otra herramienta Lean, de las más famosas, yo creo la más famosa de todas, las 5 S, ¿no? Ya sabemos todos que es clasificar, ordenar, limpieza, cuidar y disciplina, fomentar la disciplina. Algo que a mí me gusta mucho aclarar con 5 S es que no se refiere solamente a la limpieza como tal, sino que es más profunda de lo que parece, ¿sí? Es que en tu proceso, y puede ser un proceso de servicios o puede ser un proceso productivo, realmente clasifiques qué es útil o no es útil, hablando de áreas, de materiales, de recursos, qué es útil y qué no. Y acuérdate que esas decisiones se van a basar
en el valor agregado a tu cliente. Todo aquello por lo que no está pagando tu cliente, entonces sería algo inútil, ¿sí? De ahí seguiría el orden. Bueno, pues vamos a ordenar todo aquello que es útil y vamos a decidir qué hacer con aquello que es inútil. Porque dijimos que todo aquello que no genera valor se tiene que eliminar o por lo menos reducir. Entonces ahí entra la complicación, ¿sí? Ahí entra el punto a pensar. Tengo que decidir qué hacer con eso. Y obviamente mantener, esta se hizo sí se refiere al orden y limpieza como tal, mantener el orden y limpieza. De ahí viene la higiene, y no es tanto como higiene, digo, al final y al cabo son palabras japonesas y las tratamos de traducir como nosotros la entendemos, ¿sí? Pero no es tanto como higiene, sino es más bien como el orden o la claridad de ideas, compromiso que tengamos hacia esa actividad o proceso del cual estamos nosotros implementando el 5S. Es cuidar mi claridad, ¿sí? Es cuidar mi compromiso hacia esa actividad. Y por último, la disciplina, mantener justamente ese control para que esa área que ya fue ordenada, que ya fue analizada, pues se mantenga así, ¿no? Y te repito, un proyecto Six Sigma entonces es definir un problema, medir qué tan grave es ese problema, analizarlo, y en el análisis está la identificación de todo aquello que me está provocando que mi Y a veces valga tanto y a veces no, ¿sí? Y que ya que la analicé, ya que vi cuál es la causa, atacarla con alguna de las herramientas Lean. Y ya que la ataqué con alguna de las herramientas Lean, a base del diseño de la mejora, ¿sí? Y bueno, me salté, perdón. Venía esta diapositiva con todo el universo de las herramientas Lean. Y la verdad es que son muchas. Te decía que yo te estaba platicando de las más famosas, pero está justamente el Just in Time, está Jidoka, que Jidoka es esta estrategia de poder implementar dispositivos automáticos que nos ayuden a detectar defectos. Por ejemplo, el simple hecho de que tengamos sensores en algunas líneas de proceso que se prenda el foquito rojo, eso es un Jidoka, ¿sí? Bueno, está, por ejemplo, la herramienta Lean de la Heiyunka, que es el balanceo de las líneas. Está la estandarización, obviamente, que pues la estandarización nos evita desperdicios, si sea el turno que sea el operador que sea la máquina que sea. Si un proceso está estandarizado, no va a haber variabilidad, ¿no? Que eso es lo que queremos. Entonces, bueno, la estandarización. El Kaizen, que obviamente es esta mejora continua, el PHBA, el planear, hacer, verificar y actuar. El SMIT, que te decía que era este análisis de los cambios rápidos de herramientas. El Kanban, que es de las tarjetitas que nos ayuda a hacer un sistema pool. El TPM, que es el mantenimiento productivo total, que es otra filosofía dentro de la filosofía Lean. El mantenimiento productivo total es todo un universo de cómo trabajar haciendo fiables y confiables los equipos y maquinarias que tengamos. El QFD, que es esta casita, el despliegue de la función de la calidad, lo que te decía, conocer los requerimientos del cliente y valorar realmente si las acciones que hacemos, qué tanta relación tienen con lo que me está solicitando el cliente. Las 5 S, que ya te las platicaba, perdón. Y el Visual Stream Mapping, que es esta mapa de la cadena de valor, que de manera gráfica nos representa los flujos de información, de materiales, de producto, y podemos ver de una manera gráfica qué actividad, qué persona, qué acción sí me está generando valor y no me está generando valor. Entonces, bueno, es todo un mundo de herramientas, Lean, que podemos escoger. Como repito, no todas las herramientas aplican para todos los problemas. Debemos de ser capaces de poder identificar un problema, saber si ese problema se puede atacar con metodología Six Sigma y saber qué herramienta Lean sería la apropiada para ese problema. Y
¿cómo le hago? ¿Cómo sé qué herramienta implementar? ¿Cómo soluciono esto? Bueno, pues como te repito, lo primero que tienes que hacer es identificar tu problema y saber qué ineficiencia, qué despilfarro, qué desperdicio es el que estás teniendo. Tienes que saber qué tanto estás incrementando el valor agregado a ese producto que haces, a ese servicio. Tienes que saber cuánto tarda tu proceso, ¿sí? El lead time. Y de ese lead time, realmente, no sé si tu proceso tarda 3 horas, si realmente durante esas 3 horas estás haciendo cosas que están generando valor, o de esas 3 horas, solamente 2 horas son actividades que generan valor y la otra hora son actividades de apoyo, actividades al final y al cabo al cliente no le interesan si las haces o no las haces, ¿no? Entonces, podrías reducir el lead time. Tienes que saber dentro del universo de las herramientas cuál aplicar. Tienes que saber también la urgencia con qué actuar, porque hay problemáticas que obviamente por las pérdidas que te están generando, por los problemas que aparte se están derivando de pues puedes priorizar sobre cuál actuar, ¿sí? Y identificar el orden, ¿no? Entonces, un proyecto Six Sigma obviamente no es cualquier cosa, sí requiere mucho conocimiento y te decía yo que era un tema muy amplio, es un tema muy amplio. Ahorita te di yo como que una vista general, porque después de que ya implementaste tu herramienta, lo que se busca es esto, que ese proceso se encuentre sobre la media y no salga de los límites establecidos. Que no suceda lo que me pasó a mí con esta empresa de internet. Si esa empresa de internet ya sabía que reconecta entre 3 y 5 días, que no haya ninguna vez que se tarden más de 5 días, porque eso es una variabilidad fuera de los límites establecidos, ¿sí? No sé si alguna vez te ha tocado, por ejemplo, comprar algún producto, no sé, hablemos Coca-Cola, que espero que no haya nadie de Coca-Cola, por decir algo. No sé si alguna vez has comprado una Coca-Cola que de repente la ves y dices, ay, como que le falta, ¿no? Como que viene menos líquido de lo acostumbrado. Y de hecho, si tú pones en filita las Coca-Colas, pues te darás cuenta que casi todas vienen al mismo nivel de llenado. Eso es una media, está en promedio. De hecho, pues es un sistema automatizado en donde obviamente tienen ya programado cuál es el llenado, pero quizás la máquina falló, quizás la válvula se cerró antes y entonces a esa botellita que yo compré le tocó menos líquido. Esa es una variación en el proceso. Six Sigma eso es lo que quiere, que no haya variación, que si tú prometiste que en cada botellita venía, no sé cuánto viene, 250 mililitros, tengas realmente definido que va a ser 250 mililitros más menos 0.05 mililitros. Así, ¿no? Menos de 0.05 mililitros o más 0.05 mililitros. Pero si tienes una Coca-Cola que le faltó más o se pasó, no, pues eso ya varió, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere justamente un proyecto Six Sigma, que tu proceso siempre esté lo más cercano posible a la media para que puedas tú tener control. ¿Cómo haces esto? Implementando una mejora y manteniendo un control. Y por último, como conclusión o como advertencias, a mí me gusta decir como palabra advertencia en vez de conclusión. Six Sigma o un proyecto Lean Six Sigma no se puede hacer como una receta. ¿A qué me refiero? Yo no te puedo decir, es que en tu empresa, en tu proceso, tienes que primero hacer esto y luego esto. No es una receta. Yo te puedo decir que primero tienes que definir el problema, medirlo, analizarlo, mejorarlo y controlarlo. Pero realmente, ¿cómo lo vas a definir? No te lo voy a decir, ni te lo puedo decir,
porque depende mucho de tu problema, de tu organización, del área en donde vayas a ejecutar tu proyecto. Seis Sigma no es una receta. Por eso te decía yo que a lo largo de este estudio, de esta metodología, lo que se hace es generar la competencia en cada uno de nosotros para que podamos ser capaces de detectar áreas de oportunidad que puedan ser compatibles a esta metodología y poder implementar la metodología para obtener una mejora. Pero no hay una receta, ¿sí? No es una pastilla. ¿A qué me refiero que no es una pastilla? No voy a poner Seis Sigma hoy y poner un letrerito, incluso poner una oficina y decir aquí trabaja el especialista Seis Sigma y ya con eso se solucionó todo. No. Seis Sigma es un proceso que va a llevar tiempo, no va a pasar de la noche a la mañana, ¿sí? Por ejemplo, los proyectos que te mencioné hace rato son proyectos de 6 meses, porque mientras te tardas definiendo, mientras te tardas midiendo, mientras te tardas analizando, mientras diseñas qué mejora e implementas la mejora y evalúas que realmente esa mejora está funcionando y diseñas tu plan de control, ya pasó tiempo. Entonces no es una pastilla que al otro día se te va a quitar el dolor de cabeza, ¿sí? No es una teoría, no es algo que te tienes que aprender de memoria, ¿sí? Yo al inicio de mi plática te mencionaba conceptos que sí hay que tener claros, pero lo demás no, porque no es teoría, es Lean Six Sigma es algo 100% práctico que se mide, se cuantifica y te decía yo que se cuantifica en dinero. Ese problema, esa Y que tú quieras atacar, al final y al cabo es dinero y lo tenemos que mencionar como tal. De hecho, una de las cosas que distinguen los proyectos Lean Six Sigma es que debes de tener el compromiso también del área de finanzas, contable o como le llamen en tu empresa, que es el que te va a ayudar a evaluar desde un inicio cuál sería la ganancia económica o el ahorro económico de tu proyecto, ¿sí? Entonces, es algo 100% práctico, es algo 100% medible. Otra cosa, es algo que debe estar enfocado en los requerimientos del cliente. Digo, por supuesto que sí se puede hacer un proyecto en otras cosas si tú quieres, pero si al final y al cabo es algo que no te está pidiendo tu cliente, pues va a ser un desperdicio, vas a estar ocupando recursos, dígase tiempo, dígase personal, dígase materiales, en algo que al final y al cabo no te está solicitando tu cliente. Entonces debe de estar enfocado en los requerimientos del cliente. Y por último, es una estrategia que va a necesitar infraestructura. Desde ahorita te lo digo, va a necesitar herramientas, va a necesitar equipos, dependiendo obviamente la naturaleza del problema que vayas a atacar, pero sí va a necesitar tiempo, va a necesitar disponibilidad, va a necesitar conocimiento obviamente en la metodología, pero también en el proceso. Por eso los proyectos de esta naturaleza se hacen con un conocedor de la metodología, que puede ser externo. No sé si tú estás considerando, por ejemplo, conocer sobre esto de manera personal o tu organización está apostando en ti para poder conocer sobre esto. Bueno, puedes hacerlo, pero aparte vas a necesitar a alguien conocedor del proceso en donde está el problema, porque juntos son los que van a poder identificar cuáles son las entradas. ¿Te acuerdas que te decía estas X, la base y la altura del rectángulo? ¿Sí? Y juntos son los que van a poder echar a andar todo esto. Entonces vas a necesitar infraestructura, vas a necesitar actitud, vas a necesitar conocimiento y sobre todo vas a necesitar constancia. Constancia en no perder la hilación de los pasos y el objetivo. Como los ejemplos que te mencioné, desde un inicio tú te fijas un objetivo, hasta dónde quieres bajar o subir esa Y, que reduzca costos o que incremente ganancias. Y bueno, eso es todo de mi parte. No sé si tengan algún comentario. Licenciada Teresa, no sé, alguno de los participantes.
Sí, justo si en este momento alguno de los participantes tiene alguna duda, algo que quisiera comentar, este es el momento. Pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras o pueden incluso escribirnos en el chat y le damos voz a la pregunta que puedan tener. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, mi nombre es Rodrigo García. Licenciada, mencionaba que un desperdicio incluso de talento es algo que desde su perspectiva está muy mal. ¿Qué sucede cuando tú como empleado dentro de tu entorno laboral y principalmente sucede en gobierno, no ves algún desarrollo profesional ni laboral? ¿Qué es lo que puedes hacer tú al ver que tu talento no está siendo valorado como crees merecerlo? Híjole, Rodrigo, la verdad es que sí me planteas una situación en donde quizás algunos nos hemos identificado la falta de motivación, la falta de área de oportunidades. Por supuesto que sí es una situación en donde se requiere apoyo justamente de la organización en la que pertenecemos, ¿no? Quizás como proyecto Lean, como proyecto Six Sigma, bueno, está un poquito alejado de lo que serían los pasos o fases de esto. Sin embargo, yo sí te recomiendo que visualices cuál es tu objetivo y si dentro de la organización hay oportunidad al perfil, a la capacidad y al enfoque que tú tienes, ¿sí? Y si es así, hacerlo notar, porque sí es un desperdicio, yo lo tengo más que visto, créeme, el desperdicio que puede haber de talento dentro de una organización. Así que puedes hacerlo notar a las áreas o a los directivos correspondientes donde tu perfil sea adecuado, porque sí es un desperdicio en el cual incluso la organización ni siquiera se ha dado cuenta. A veces la propia organización no conoce el valor que puede tener en el personal que está con ellos, ¿no? Entonces sí es importante que alcemos la mano a veces y que pudiéramos nosotros dar a conocer todo lo que podemos aportar. Yo te recomiendo que con ideas, con propuestas, sea la mejor forma puedas generar ese interés. Correcto, gracias. De nada. Por acá nos comentan algunos participantes. Beatriz Castellanos nos dice felicidades, excelente presentación. Edgar Ortega nos dice gracias por la información. Lisbeth Ibarias, gracias por la sesión. Ok, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por el interés en este tema. ¿Sí? Y bueno, licenciada, no sé, ahí dónde registrar su asistencia. Por acá nos pregunta un participante dónde podemos registrar nuestra asistencia. Les voy a compartir ahorita en el chat una liga. Nada más permítanme un segundito. Donde se pueden registrar las personas que no lo hayan podido hacer previamente y también con la finalidad, bueno, de además de evaluar esta sesión de webinar, puedan recibir un reconocimiento por su participación. Nada más permítanme un momento más. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer, puede hacerlo. Bueno, nuevamente muchas gracias entonces por su asistencia. Esperamos que haya sido. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su participación. Gracias a cada uno de ustedes por haber asistido. Les voy a compartir la liga y posteriormente, bueno, estamos despedidos. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buena tarde. Muchas gracias, maestra, que tenga buena tarde. Igualmente, hasta luego, me retiro.